Este día martes vamos a considerar el tema Señor, si miraras los pecados, porque definitivamente es importante que consideremos qué es lo que ha causado tanto dolor en este mundo y nuestra separación de Dios, no de Dios con nosotros, sino la nuestra de Dios. Y ya vamos a explicar estos elementos porque en la lección de hoy vamos a explorar esta dimensión de la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador. Por eso le invito a que me acompañe en una oración para que el Señor guíe nuestros pensamientos. Querido Padre, necesitamos de tu sabiduría para poder comprender tu profundo amor. A veces no lo comprendemos y somos capaces de hasta ponerte a ti nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, como si tú reaccionaras como seres humanos, y nos olvidamos que en realidad, si no fuera por tu grande paciencia, hace tiempo ya este mundo no existiría. Oramos pues para que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy voy a compartir 3 puntos que considero son los puntos esenciales de nuestra lección para hoy. Estos puntos se encuentran en el Salmo 130. Bueno, al menos de ahí vamos a partir para considerar algunos aspectos de lo que implica el problema del pecado, porque cuando hablamos de la misericordia de Dios, necesariamente tenemos que hablar del problema del pecado. Un problema que nuestra sociedad trata de aminorar, un problema que nuestra sociedad trata de desvirtualizar. ¿Por qué? O desvirtuar, para decirlo mejor. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos tilden con esa palabra, no nos gustan que usen esa palabra cuando tiene que ver con nosotros. Y no hablo de tildar en el sentido de etiquetar, porque al final todos los seres humanos somos pecadores. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema? Los 3 puntos que vamos a destacar giran en torno de esto. El primer punto es que el pecado nos separa de Dios. El Salmo 130 lo deja claro en algunos versos. No voy a leer del 1 al 8, sino que vamos a leer algunos textos un poco intercalados según los puntos que quiero destacar. El primero, el pecado nos separa de Dios. El pecado no es en primer lugar lo que hacemos. Lo que hacemos es el resultado de vivir separados de Dios, porque el pecado es una condición de nuestro corazón. Si solo fuera lo que hacemos, entonces bastaría con tener suficiente fuerza de voluntad para no cometer errores. Pero el pecado es más que eso, el pecado es más que cometer un error. El pecado es un estado del corazón, es rebelión contra Dios. Y de hecho, ustedes pueden ver el texto acá. En el verso 3 dice, que es una forma de llamar a Dios. Si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Es decir, ante la presencia de Dios, ningún pecador puede mantenerse porque el pecado causa división entre nosotros y Dios. En Isaías, el Señor hace esta pregunta y dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios para salvar? Son más bien vuestros pecados los que han hecho separación. Y esto se ve claramente reflejado allá en el relato del Génesis, cuando en el capítulo 3 Dios llega a buscar a la pareja que recién se ha rebelado contra Dios, recién ha violado la palabra de Dios, y Dios los busca, pero ellos, al verse separados de Dios por su condición a la que han caído a causa de su rebelión, entonces ahora se esconden. No es Dios el que está limitado, somos nosotros los que ponemos una barrera con nuestro pecado. Ahora, esto es lo primero que debemos recordar, el pecado nos separa de Dios, pero Dios no se queda de brazos cruzados, porque Dios está listo para actuar. Su carácter, su amor lo impulsa a actuar. Por eso debemos recordar este elemento, el segundo elemento. El pecado nos impide comprender el carácter y los actos de Dios. Dios tiene que actuar para solucionar el problema del pecado, pero debemos reconocer que el pecado nos impide realmente entender los actos de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que cuando a veces leemos en la Biblia historias como la del diluvio,
historias como las guerras en Canaán, historias como algunos textos que dicen que Dios se airó o que Dios castigó. Generalmente nosotros les ponemos nuestra propia connotación a esos textos. Pero dice Hans Larondel de la siguiente manera: Dios no es airado por naturaleza, su amor es eterno. Su ira, entre comillas, ira, solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir, sino curar al hombre, no destruir, sino salvar a su pueblo del pacto. Eso realmente escapa a nuestra comprensión. Pero si lo comparamos con un Padre terrenal, hasta donde pueda llegar esta comparación, es la misma acción que Dios hace cuando su Hijo se comporta de manera rebelde. Cuando el Hijo no está dispuesto a seguir las instrucciones precisas, el Padre va a aplicar un correctivo. Esto puede ser limitarle algo, estoy hablando del papá aquí en la tierra, ¿no? Limitarle algo, decirle que se vaya a su cuarto, impedir que juegue videojuegos, es decir, debe hacer algo que demuestre que ha violado una disposición de su relación. Y el padre como autoridad tiene que mostrárselo de esa manera, no porque le guste, no porque quiera ensañarse sobre el hijo y decir, mira, hoy sí me las vas a pagar todas, no, porque no se trata de eso, no es un espíritu de venganza lo que está en un papá que quiere corregir a su hijo para que le vaya bien en la vida. Pues hasta donde alcanza esta analogía, Dios hace de la misma manera. Lo que a nosotros nos parece como ira y que la Biblia destaca como ira porque fue escrita en un lenguaje muy concreto que trataba de hacernos ver nuestra verdadera condición al estar separados de Dios, lo que indica es justamente que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Pero el pecado nos impide ver el acto de Dios, como el niño cuando está muy pequeño que piensa que si su papá no le permite comer dulces a desayuno, almuerzo y cena, es un mal papá, y tal vez el niño se rebela contra eso, hace berrinches por eso, y su papá tiene que mantenerse firme en no darle dulces para comer los 3 tiempos de comida. El niño no comprende las acciones de su padre. A veces así nos pasa a nosotros, no comprendemos las acciones de Dios, porque Dios, que habita en la eternidad, ve las cosas desde una perspectiva totalmente diferente de la nuestra. Por eso debemos aprender a confiar, y eso me lleva al tercer punto, porque para recordar, primer punto, el pecado nos separa de Dios. El segundo punto es que el pecado nos impide comprender la obra de Dios, la obra misericordiosa de Dios en nuestro favor. Entonces el tercer punto es que la palabra de Dios nos revela a nosotros la paciencia, el amor, la bondad, la misericordia de nuestro Dios. Por eso en el Salmo 130, el salmista dice así: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y luego el verso 5, espere yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Lo que está diciendo el salmista es, aunque a veces en las circunstancias pareciera que las cosas no son exactamente como yo quisiera entenderlas, puedo confiar en su palabra, y su palabra dice que Dios es amor. Su palabra dice que podemos depender de Él. Así que podemos confiar en el carácter de Dios. Él se ha revelado a nosotros como un Dios de amor misericordioso que quiere ayudarnos a ser más que vencedores sobre el mal. Y por eso, aunque nosotros pecamos, podemos ir a Él para encontrar en Él reposo y refugio. La gran estratagema de Satanás es hacernos pensar que Dios no nos va a perdonar. La gran estratagema de Satanás es hacernos ver a Dios como un viejito enojado que si no hacemos las cosas bien desde el principio nos va a condenar y estamos perdidos. Para que así, si usted y yo cometemos un error, no volvamos a Dios. Pero Dios constantemente nos llama y nos dice: hijos, yo puedo restaurar sus vidas. No quiero que se queden en el pecado, no quiero que se queden en el mal. Eso ya lo vimos el día de ayer. Cuando Dios ofrece perdón, también ofrece transformación. Y Dios quiere que nosotros confiemos en eso, porque quiere darnos una vida mejor, aquí
aquí en este planeta contaminado por el pecado, pero luego la vida eterna. ¿Quiere usted eso? ¿Quiere compartir esto? Que podamos decir al Señor, yo espero en ti, y como pueblo esperamos en ti, confiamos en ti, y sabemos que aunque las cosas que pasan a nuestro alrededor no las comprendemos, podemos tener la certeza de que tú sigues cuidando de nosotros y que nos ofreces perdón abundante porque eres misericordioso. Si usted quiere decirle eso al Señor, le invito a que me acompañe en esta oración. Padre Santo y bueno, tú eres nuestro ayudador, tú eres el Santo de Israel, y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir para ti, que tomes nuestros corazones, limpies nuestras vidas, perdones nuestros pecados y nos ayudes a entregarte todo lo que somos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.